Hola, ¿qué tal? En la sesión del día de hoy vamos a aprender a cómo calcular el área, el perímetro y el volumen de un cilindro. Aquí es necesario recordar que para poder determinar correctamente estos valores de estas dimensiones, nosotros previamente debimos haber revisado cómo calcular el área y perímetro de un círculo y de una circunferencia, así como también haber determinado el área y perímetro de un paralelogramo. Serían los elementos que vamos a requerir para poder comprender el siguiente tema. Así que comenzamos. Primero, antes de poder comenzar a calcular el área, el perímetro y el volumen de un cilindro, nosotros debemos de conocer perfectamente cómo está compuesto un cilindro en realidad. Si nosotros hacemos la descomposición de esta figura, vamos a notar lo siguiente. Al tomar, por ejemplo, algo que tiene forma de cilindro, como por ejemplo lo que es un rollo vacío de papel higiénico, de servitualla, o incluso si queremos tomar algún objeto mucho más duro hecho de plástico, de vidrio, podemos ver las propiedades. Primero que nada, nosotros vamos a observar que pues tienen un borde que tiene una forma circular, ¿sí? En este caso, este borde sería la circunferencia. Si nosotros hiciéramos una tapa y cubriéramos esta parte, entonces estaríamos generando una cara de forma circular, en donde podríamos calcular el área perfectamente. Ahora bien, si nosotros lo vemos de frente, en este caso mi cilindro, pues voy a observar que pareciera que es un rectángulo, que es un paralelogramo. Lo que tendríamos que hacer nosotros para hacer la descomposición sería hacer un corte. Vamos a hacerlo para que quede un poquito más gráfica la explicación. Vamos a hacer aquí el corte. Y si nosotros lo extendemos, vamos a observar que se forma un paralelogramo mucho más largo. Fíjate bien en los dibujos que hice a continuación. En este caso, yo tomé mi cilindro, aquí lo tengo dibujado, y lo que hice fue descomponerlo en su cara inferior y superior, que tienen una forma circular o de circunferencia, y al mismo tiempo desdoblé como si fuera el rollo de papel que acabo de cortar, de tal forma que lo logre poner en un plano. En este momento, pues yo ya logro apreciar con mucha mayor facilidad que si yo quiero determinar el área de la cara, pues tendré que aplicar la fórmula pi por radio al cuadrado. De la misma manera, yo logro observar que al separarlo, pues resulta que el largo o la base de este paralelogramo grande que se está formando al momento de desdoblar la cara del cilindro, pues no es otra cosa más que el valor de la longitud de la circunferencia. Es igual a 2 veces pi multiplicado por el radio. O también si lo quiero ver como la circunferencia es igual a pi por la longitud del diámetro. Recordemos que en este caso, a este valor que yo estoy calculando aquí por medio del valor de la longitud de la circunferencia, no es otra cosa más que la base de la cara del paralelogramo que conforma la pared lateral del cilindro. Entonces, por eso decimos que B es igual a C, donde C es igual a la circunferencia. Y finalmente, el elemento que vamos a retomar es la altura, que en este caso es el tomar la cara o la base inferior y estirarla hacia arriba para generar o darle volumen. Bueno, dicho lo anterior, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo para poder entablar el cálculo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a darle valores. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo vamos a proceder ante las tres medidas. En este caso yo ya establecí que es un cilindro que tiene 7 centímetros de altura y tiene solo 5 centímetros de radio. Sí, más o menos es un contenedor medio chaparrito, medio engañoso, pero nos va a servir. Recuerda que los dibujos que hacemos son únicamente para ubicar las dimensiones y no representan la realidad. Muchos de los matemáticos o muchos de los estudiantes de matemáticas utilizamos bosquejos, representaciones que se aproximan a la realidad pero no son exactos, ¿de acuerdo? Bueno, primero, el perímetro.
Si nosotros nos vamos a propiamente la definición de perímetro, no es otra cosa más que saber la longitud del borde de la figura. Pero en este caso, pues, ¿cómo calculamos el perímetro? Para fines prácticos del perímetro, aquí solamente va a depender del criterio. Generalmente, en el caso del cilindro, el perímetro únicamente se va a pedir de la cara circular de abajo, de la base inferior, porque nos va a interesar saber qué porción del plano va a ocupar esa superficie, esta figura. Si en dado caso nosotros fuéramos a diseñar y por alguna razón quisiéramos saber las medidas en general de cada una de las caras en la descomposición, pues en este caso el perímetro sería representado por separado por la cara inferior superior y por la cara lateral que se forma al momento de desdoblar la figura. Sabiendo esto, te repito, nuevamente es el criterio, pero vamos a suponer que en este caso nada más se nos pide lo que es la cara inferior o la base inferior. Vamos a proceder a hacer el cálculo. Primero que nada, como aquí nos pide el borde rojo, nosotros lo vamos a calcular siempre a través de la fórmula circunferencia es igual a 2 veces pi multiplicado por el radio. Recuerda, aquí ahorita estoy calculando perímetro de BI, de la base inferior. Así que en este momento te puedes traer una calculadora, la podemos ocupar, y si no, te sirve el cálculo como lo voy a hacer. Enseguida yo necesito identificar qué datos tengo. Datos. Bueno, pues en este caso yo ocupo saber cuánto vale pi. Recuerda que para fines matemáticos, para fines de exactitud, pues a nosotros nos han enseñado que es 3.1416. Pero recuerda que pi tiene trillones de dígitos más que se han calculado. Entonces hay un arreglo matemático en el cual, para ahorrarnos el problema de los decimales, para hacer un cálculo exacto, siempre debemos de manejar a pi como si fuera pi. Ahorita me voy a explicar mejor. Enseguida, lo siguiente que voy a hacer yo es calcular la longitud del radio. Ya me lo da, son 5 centímetros. Aquí lo tengo. Recuerda que si en dado caso yo quisiera manejar circunferencia es igual a pi por diámetro, que sería la variación de esta fórmula, pues si yo voy a utilizar el diámetro que es D mayúscula, pues entonces sería 2 veces R. Es decir, 2 veces el radio, que equivale a 10 centímetros. De ahí viene esta curiosidad. Bueno, hacemos la sustitución. Vamos a hacerla. Sustitución. Pues en este caso, circunferencia es igual a 2 veces pi por el valor del radio, que son 5 centímetros. En este caso, yo lo tengo que poner entre paréntesis. Aquí en ahora que tengo, mejor dicho, esta fórmula, voy a comenzar yo a hacer la multiplicación. 2 por 5 centímetros, pues quiere decir que la circunferencia tiene una longitud de 10 pi centímetros de longitud. Como ves, creo que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a manejarlo así, 10 pi centímetros de longitud, y generalmente la mayoría de la gente no lo comprende de esta forma. Como matemáticos deberíamos de estar familiarizados, pero si en dado caso lo tenemos que bajar a otras personas que no están tan familiarizados como nosotros, entonces yo sí tengo que hacer la multiplicación. 10 que multiplica a 3.1416. Quiere decir que la circunferencia tiene un valor de 31.416 milésimos de centímetro. Eso sería, en pocas palabras, la circunferencia de esta cara inferior. Y si hacemos el razonamiento, estaríamos calculando la longitud de este dato, que es decir, 31.416 centímetros, o completo 10 pi centímetros. Muy bien, en este caso pues ya tenemos el valor. Vamos a borrar, acabamos de calcular el perímetro de la cara inferior por consecuencia de la cara superior, y comenzamos. Vamos a adoptarla como 10 pi centímetros. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a calcular el área.
Aquí sí ya vamos a aplicar otro criterio. De forma muy semejante a la cuestión del perímetro, va a depender de qué querramos obtener. Generalmente al momento de construir estructuras o de construir modelos, nos interesa por lo regular saber la base inferior, que es el área que va a ocupar en el plano. Pero cuando vamos a hacer la construcción y vamos a hacer cotización de materiales, también nos interesa saber lo que van a ocupar tanto arriba como abajo como en la cara lateral. Así que vamos aquí en este caso a adoptar el segundo caso, porque ya sería la utilización de materiales. Entonces necesito yo calcular el área del círculo, el área del paralelogramo formado por el desdoblamiento y finalmente el área de la cara superior o de la base superior. Así que comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como habíamos dicho, ten en cuenta que aquí la cara inferior y la cara superior es la misma. Así que al momento de calcular el área de la base inferior, pues nada más lo voy a duplicar para que me dé el área de arriba. ¿Sale? Vamos a irlo especificando. En este caso, área circular. Y en este caso acá arribita, a ver si el destello me deja ver, sería área del paralelogramo. Muy bien, vamos a realizar los cálculos. Si yo voy a comenzar con la del área del paralelogramo, recordemos que esta área se calcula base por altura. Así que tenemos la base. Yo te recomiendo utiliza este valor para que no te hagas pelotas con los decimales. Por lo tanto quedaría área es igual a base por altura, donde la base es igual a 10 pi centímetros y la altura es igual a 7 centímetros. Sustituimos y me va a quedar, aquí me faltó, igual a la base, 10 pi centímetros multiplicado por 7 centímetros. Área es igual 7 por 10, 70 pi, lo bajo igual, y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Aquí lo tenemos completo. Si yo lo quisiera sacar en decimales, pues sería 70 por 3.1416. Entonces haría yo la multiplicación. Me da poco más de 210 y algo de centímetros cuadrados. Y ahí ya depende de tu criterio. Bueno, pero en este caso ya lo tenemos aquí. Área es igual a 70 pi centímetros cuadrados. Vamos con el área circular. Para calcular esta área, pues área es igual a pi veces el radio al cuadrado. Por lo tanto, área es igual, sabiendo que r es igual a 5 centímetros, entonces pi multiplicado por 5 centímetros elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, recuerda que no es 5 por 2, es 5 al cuadrado, me va a dar 25. 25 centímetros al cuadrado, pues son centímetros al cuadrado. Aquí pues estoy multiplicando pi por 25, únicamente hago el reacomodo de factores y me va a quedar área es igual a 25 pi centímetros cuadrados. Recuerda que en este caso solamente es la de BI, la de la base inferior. Si tú quisieras de forma semejante determinarlo en su forma decimal, pues 25 por pi, ¿sí? 25 por 3.1416. Así que lo podemos realizar. En este caso yo lo voy a dejar de esta manera. Y yo también sé que aquí debo de completar o de tener en cuenta que hay una base superior en donde este valor es el mismo. Lo voy a poner a subíndice 2, 25 pi centímetros cuadrados, lo cual me da un total entre las dos caras de 50 pi centímetros cuadrados. Esto sería área 1 más 2. Ok, una vez hecho esto, vamos a calcular el área total. Lo vamos a hacer de otro color para que se denote. Área total. Pues en este caso yo voy a tener que sumar el área del paralelogramo que se formó con el desdoblamiento del cilindro y las dos tapas o bases inferior y superior, es decir, 70 pi centímetros cuadrados
más 50 pi centímetros cuadrados. Esto al final me va a dar un área de, aquí vamos a hacer la indicación de suma, 70 más 50, pues esto me da 120 veces pi centímetros cuadrados. Recuerda que si yo quiero hacer la conversión para que me dé con todo y decimales, pues este 120 lo voy a multiplicar por pi, por 3.1416, que son alrededor de 300 y cachitos centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho lo anterior, pues ya tenemos el valor del área de toda la superficie, de todas las caras, que es de 120 pi centímetros cuadrados. Fíjate cómo estamos colocando a la potencia 1, que son líneas, a la potencia 2, que son áreas cuadradas, y ahorita vamos con el volumen. Para esta última parte he borrado una parte del esquema, el desdoblamiento de la cara lateral, ya que únicamente vamos a necesitar la altura y el área de la base inferior, y vamos a colocar la fórmula para calcular el volumen. En este caso, la fórmula dice así: volumen es igual al área de la base por la altura. En algunos textos puede ser que esta misma representación la veas de la siguiente forma, como volumen es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado por la altura. Básicamente es lo mismo. Esta primera parte estarías calculando el área de la base y finalmente multiplicándola por la altura. Como ves, es lo mismo. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar más que nada a la de este lado, y nosotros pues ya tenemos los datos para poder hacer el cálculo final. En este caso sabemos que el área de la base inferior es de 25 pi centímetros, perdón, aquí me faltó al cuadrado, me faltó ponerle. Así que lo que vamos a hacer nosotros es la sustitución del área por la altura. Así que quedaría volumen es igual área de la base 25 pi centímetros cuadrados multiplicado por 7 centímetros. Realizamos la multiplicación. Volumen es igual, si tienes calculadora, hazlo con calculadora, y si no, hacemos el cálculo a mano. 25 multiplicado por 7, solamente vamos a multiplicar los coeficientes. 7 por 5 son 35, 5 llevo 3, 7 por 2 14 y 3 son 17. Quiere decir que tenemos 175, el pi lo bajamos igual, centímetros al cuadrado por centímetros, centímetros al cubo. Quiere decir que el volumen es de 175 pi centímetros cúbicos. Recuerda que si en este caso nosotros deseamos calcular la cantidad en decimales, pues deberíamos, mejor dicho, multiplicar 175 por 3.1416. Si te puedes dar cuenta, pues el perímetro, el área y el volumen corresponden sus unidades de medida a las diferentes dimensiones. El perímetro es medida lineal, así que está elevado a la potencia 1. El área son dos dimensiones, dos medidas a largo y ancho, así que está al cuadrado. Y finalmente el volumen, que es largo, ancho y profundidad, que está al cubo. De esta manera terminaríamos de calcular. Recuerda que estamos encerrando datos completos. Si en dado caso la persona no nos comprende lo que queramos decir, pues habría que multiplicar por 3.1416. Si te gustan los videos que estoy subiendo con estos contenidos, por favor házmelo saber, dale like y suscríbete. También puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios. Y si en algún momento quisieras saber algún tema de nivel bachillerato, ya que es el nivel que manejo, siéntete libre de poderlo exponer y con mucho gusto tomaremos el tiempo para poder hacerlo. Hasta la próxima.